Dios te bendiga, te habla tu hermano William Figueroa para nuestro canal de YouTube Caminando en el Propósito de Dios. En este día vamos a traer el programa desde mi escritorio, tercera edición. Y vamos a estar hablando hoy un poco bajo el tema de qué fuente te estás alimentando. Quiero considerar unos versos de la palabra que se encuentran en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículos 33 en adelante, y leen a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y como hablamos, vamos a estar hablando bajo el tema de qué fuente te estás alimentando. Y quería hablar una pequeña reflexión sobre este tema, leyendo esta parte de la porción de la palabra, porque aquí Jesús le está hablando al pueblo y exhortándole a dos cosas. Gloria al nombre del Señor. Primero, a acercarse a Él, y segundo, a creer en Él. Entonces me llama la atención cuando Él le dice acercarse. No solamente es acercarse, sino también permanecer. Le está haciendo una invitación a aquellos que no conocen al Señor, que no le han reconocido como el Salvador, que viven una vida de espalda a Dios, acercarse a Él, diciéndole que Él es el pan de vida, el que habría de alimentar, de traerle vida a esta humanidad que estaba muerta en sus delitos y pecados. Gloria al nombre del Señor. Por eso se refiere hacia Él como el pan de vida y le dice: mira, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Es necesario que en este día, después de dar tantas vueltas por tantos años tratando de saciar nuestra hambre espiritual, nuestra sed espiritual, le demos una oportunidad al Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Tú que llevas años intentándolo todo, tú que llevas años tratando de encontrar una solución a tus problemas y tratando de ocultar la tristeza que sientes, el dolor que sientes, las heridas que te han causado, lo has intentado todo. Has intentado ir a los médicos, has intentado envolverte en los placeres de este mundo, tratando de olvidar eso que te está hiriendo, tratando de ocultar esa tristeza que llevas en tu interior. Tú que has intentado todo en esta vida para poder encontrar respuesta a preguntas que tienes en tu interior y que aún no las has conseguido, que la paz que has conseguido la consigues por momentos. Sí, por momentos, porque las cosas que nos ofrece este mundo para traernos paz son pasajeras. Mas sin embargo, lo que nos ofrece Dios en Cristo Jesús es para la vida eterna, es para la eternidad. Saciará nuestra sed y calmará nuestra hambre para siempre. Por eso Él le decía: mira, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, no solo leyendo esta parte de la palabra pude entender que Dios le estaba hablando a los que todavía no lo habían reconocido como Salvador o como el Mesías que habría de venir. No solamente puedo entender por esta palabra que Dios te está hablando a ti que vives de espaldas a Dios, sino que también le está hablando a la iglesia. También Dios le habla a la iglesia. Y cuando yo sentía en mi espíritu leyendo esta palabra, ¿por qué a la iglesia? Si la iglesia aceptó a Cristo, si la iglesia conoce a Cristo, me chocaba en mi interior. Llevo horas aquí meditando en la palabra, llorando, adorando al Señor. Y lo que sonaba en mi corazón es la frase que decía Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios me hace sentir que hay personas que por años han llevado un evangelio, una vida de creyente superficial. Y en esta mañana, en este día, no vengo con esta palabra a juzgarte, no. Vengo a confrontarte.
Vengo a decirte que es hermoso tratar de acercarse al Señor, pero Dios quiere que no solamente nos acerquemos, sino que permanezcamos en Él, en la fuente de sustento para nuestra alma, en la fuente de sustento para nuestro espíritu. Oh, mi alma adora al Señor. Cuando yo leía durante esta mañana varias porciones de la palabra, me llamó mucho la atención una porción muy conocida en el Evangelio según San Juan capítulo 4, cuando vemos a la mujer samaritana que iba a buscar agua a la fuente. Allí estaba Jesús y Jesús le dice: mira, dame de beber, dame esa agua. Entonces empieza una conversación entre la mujer y Jesús, diciéndole a ella: mira, Señor, si tú supieras que samaritano y judío no se llevan, y me estás pidiendo agua a mí, tú sabes, hablándote en la forma como yo te lo puedo expresar para no leerte la historia completa. Oh, gloria al nombre del Señor. Mas Jesús le dijo: si conocieras, mujer, el don de Dios, y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Entonces leía esto, pero lo más que me llamaba la atención era el versículo 14, 13 y 14, donde dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse, refiriéndose a la agua terrenal. O sea, cualquiera que trate de calmar su dolor, que trate de cambiar su vida con métodos que no son el camino que Dios estableció, va a volver a tener sed, va a volver a tener tristeza, va a volver a tener deseos de pecar, va a ser tentado y va a caer en la tentación constantemente, va a volver a sucumbir en el vicio, va a volver a sucumbir en la manera que vivía. ¿Por qué? Porque estás tratando de transformar tu vida, de cambiar tu vida, de llenar el vacío en tu vida con cosas terrenales. Oh, gloria a Dios. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y te decía que Dios me inquietaba decir que esta palabra no solamente era para el que no tiene al Señor, sino para la iglesia. He visto en este caminar cómo mucha gente lleva muchos años en el Evangelio y lo que han creado es una dependencia espiritual de todo menos de acercarse a Dios en una relación personal. Entonces vemos hoy en día como muchas personas tienen una necesidad delante de Dios, y en vez de expresarla a Dios, están esperando que llegue el día del culto para expresarla en el culto. En vez de orar al Señor, están diciendo, están en la casa lamentándose: si alguien orara por mí, si alguien me llamara y me preguntara cómo me siento para poder expresarte, si alguien viniera y se enterara que no tengo alimento en la cocina y Dios lo usara para suplir la necesidad. Oye, pero hay alguien que está atento a ti. Hay alguien que sus ojos están puestos sobre ti, que dice que en la palma de la mano te tiene esculpida, y se llama Dios. Hoy ese alguien, Él está provisto en Cristo Jesús. Cuando tú y yo llegamos a Cristo Jesús, recibimos de esa fuente de vida que salta para vida eterna, un agua que salta para vida eterna. Gloria en nombre del Señor. Y es tiempo de que tú y yo como iglesia dejemos de ser dependientes y espirituales de diferentes fuentes y vayamos a la fuente correcta. Sí, que vayamos a la fuente correcta. Entonces, ¿usted me quiere decir que yo llevo muchos años sirviendo al Señor y estoy equivocado? No. Tú reconociste al Señor como Salvador, te acercaste a Jesús, pero ¿sobre qué has construido tu vida espiritual? ¿Sobre qué has construido, cimentado tu fe? En una ocasión el Señor le habló al pueblo y le dijo: mira, los compararé como a un hombre que construye su casa sobre la arena, y después le hizo una comparación del hombre que construía su casa sobre la roca. Los dos construyeron la casa. Los dos hicieron una buena construcción. El problema estuvo en cuál era su fundamento. Y hay personas que, amando al Señor, han fortalecido su fe por años en la palabra de un ministro.
Han fortalecido su fe cuando han visto los milagros de tal profeta, cuando han escuchado la palabra profética de tal siervo, o cuando han visto manifestarse el don de ciencia. Entonces hay gente que han fundamentado su casa espiritual sobre los dones, sobre los talentos de otros, sobre la palabra bonita de otros, sobre un ministerio. Mas, sin embargo, es necesario que nuestra casa esté construida y edificada en un fundamento firme. Ese fundamento firme, esa roca, es Cristo Jesús. En este día, Dios nos está exhortando a que saquemos la mirada de donde la tenemos y pongamos nuestra mirada en Él. A que analicemos de qué fuente nos estamos alimentando. La mayor prueba de esto está en la pandemia que está pasando, en estos días de encierro y de cuarentena. ¿Sabe que lamentablemente hay muchos creyentes que la única fuente de alimento espiritual que tienen son los días de reunión en el templo? Sí. Creyentes que solamente oran en los 15 o 20 minutos que se ora en la iglesia, en el servicio. Creyentes que solamente adoran y cantan alabanzas en los 3 o 4 coros que se cantan en el devocional de la iglesia. Creyentes que la única palabra que escuchan en toda la semana es la que escuchan en el culto del domingo. Sí. Mas, sin embargo, cuando pasan estas cosas, como esta pandemia, un momento de encierro, donde las iglesias están cerradas, entonces vemos en dónde estaba fundamentada nuestra casa, sobre dónde edificamos, sobre qué edificamos. Han venido los vientos y han soplado, ha venido la lluvia y se ha inundado, y el que tenía su casa espiritual fundamentada sobre la arena fue sacudido. Entonces han perdido la fe. Esta pandemia a muchos los ha puesto en ansiedad, ha desatado en ellos un terror, un miedo, porque no están yendo al templo, porque no están escuchando la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Por eso es necesario, gloria al nombre del Señor, que vengamos a Jesús. Y no solamente para salvación, sino que vengamos día a día y permanezcamos en Cristo, en la comunión con Cristo, para nuestro crecimiento espiritual. Para que entonces el fundamento que estemos edificando sea sobre la roca. Para que entonces el fundamento sobre el cual estamos edificando sea sobre Cristo Jesús. Sea en una relación estrecha con nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Es necesario, iglesia, que volvamos a la intimidad con Dios. Ya esto no se habla en las iglesias. Ya esto no se habla. Pero es necesario que volvamos al principio. Que volvamos a la adoración genuina. Que volvamos a ser adoradores. Cuando llegan momentos como este, son desenmascarados los semblantes y podemos ver quién realmente es un adorador y quién no. Quién solamente es un cantante en la iglesia o quién es un adorador en el momento de dolor, en el momento de prueba. Quién solamente es un predicador en la iglesia o quién, a pesar de que la iglesia está cerrada, sigue testificando y hablando de la grandeza de un Dios vivo y poderoso que tiene poder para transformar el mundo entero. Cuando vienen momentos como este, se desenmascaran las personas y es que podemos ver: mi alma adora al Señor, con nuestro testimonio. Cuán cerca estamos de Dios, o cuánto estamos alumbrando a este mundo que tanto nos necesita en este tiempo. Es necesario que volvamos al primer amor. Es necesario que saquemos el tiempo necesario para comunicarnos con nuestro Dios en nuestro hogar. Es necesario que saquemos el tiempo para leer y escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios, que es vida,
Gloria al nombre del Señor. Es necesario, mi alma adora a Dios, que volvamos a depender de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Tenemos una dependencia espiritual de los ministros, tenemos una dependencia espiritual de los adoradores, tenemos una dependencia espiritual del culto, tenemos una dependencia espiritual del que manifiesta los dones, gloria al Señor. Pero Dios no quiere eso. ¿Sabe cuál es el orden de Dios? El orden de Dios no es que la iglesia corra tras las señales. Las señales son para aquellos que no creen, para que puedan creer. Porque el mismo Jesús dijo que si no creyeren por la palabra, van a creer por las señales. Eso es para el incrédulo, para el que vive de espaldas a Dios. Mas para el que está cercano a Dios, la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces vemos un tiempo donde nosotros como iglesia corremos desesperados detrás de las señales. Mas sin embargo esas señales están en ti y quieren manifestarse. Deja de correr detrás de las señales. Deja la dependencia espiritual de los ministros, de los ministerios, de la iglesia, de lo que habla el hermano, de la música que toca el adorador. No, crea dependencia de Cristo. Cuando tú y yo vamos directo al Señor en oración y creemos en Él con todo nuestro corazón, estas señales nos van a seguir. Entonces oraremos por el enfermo en nuestra casa y lo veremos sano. Entonces cuando haya la escasez, estaremos confiados y diremos al Señor: Señor, tú conoces los anhelos de mi corazón y tú conoces cuáles son mis necesidades, y la necesidad será suplida. Pero es necesario, en este tiempo Dios nos está llamando a volver a depender de Él. ¿De qué fuente te estás alimentando? ¿Cuál es el alimento que te sustenta a ti? ¿Cuál es la fuente que te está saciando la sed? Déjame decirte que si no es Cristo, si no es una relación estrecha con Dios, si no es un fundamento en Cristo Jesús, tu hambre va a volver, tu sed va a volver, vas a volver a tener sed, vas a volver a tener hambre y sed de justicia. Mi alma adora a Dios. Pero dice la Biblia que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua que si bebiéramos de Él no tendremos sed jamás, porque es un agua que salta para vida eterna. Mi exhortación en este día es que analices de qué fuente te estás alimentando. Si no conoces al Señor, hoy te hemos presentado a una fuente que va a saciar tu sed, que va a alimentar tu espíritu y tu alma, que va a transformar tu vida, no momentáneamente como las cosas que este mundo te ofrece, para siempre. Y si eres un creyente, eres un hijo de Dios, pero tu fe la has estado fundamentando, has estado levantando tu fe sobre un fundamento arenoso, un fundamento inestable, yo te invito a que en esta hora empecemos desde cero y empecemos a construir, a edificar y a reedificar sobre la roca, sobre Cristo. Volvamos a Dios. Volvamos a la intimidad con Dios. Volvamos a anhelar, sentir la presencia de Dios. Volvamos a darle importancia a la palabra de Dios, a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios. A veces decimos: Dios mío, ¿cuál será la pareja que tienes para mí? ¿O cuál será el trabajo ideal que tienes para mí? ¿O cuándo podré obtener esto? ¿Cuándo podré obtener lo otro? ¿Cuál será el ministerio? ¿Cuál será la labor por la cual, el propósito por el cual tú me has enviado y me creaste en esta tierra? Pero entonces buscamos la respuesta en el profeta, en el que se le manifiesta el don de ciencia, en el que hace muchas señales, o en el sermón del domingo. No,
La respuesta Dios la tiene y te la quiere dar directa a ti, a tu corazón. Solo quiere que te acerques más a Él. Solo quiere que te alimentes de la fuente correcta, que es Cristo Jesús. Terminamos con el versículo que empezamos. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oro al Señor en esta hora para que, si tú no conoces a Dios o has vivido apartado de espaldas a Dios, puedas tener un encuentro con Él en esta hora. Puedas saciar la sed, puedas calmar el hambre de tu espíritu, de tu alma, en Cristo Jesús. Alimento eterno. Pero también oro al Señor para que, si tú que le sirves al Señor estás confundido, estás angustiado, los procesos de la vida te tienen a punto de enganchar los guantes, como decimos los puertorriqueños, para que tú analices en esta hora que el Espíritu Santo, que crea convicción en nuestras vidas, que nos convence, te haga analizar y entender de qué fuente te estás alimentando y te impulse, y tú puedas caminar y empezar a alimentarte de la fuente correcta. Gloria a Dios. Aliméntate de la fuente correcta en esta hora. Hay bendición de Dios para tu vida. Hay manifestación del plan de Dios para tu vida en esta hora. Reenfócate. Reenfócate. Mi alma adora a Dios. Vuelve tu mirada, céntrate en el blanco que es Cristo Jesús. Reenfoca tu vida en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de estos medios. Te invitamos a que, si es la primera vez que te conectas con nosotros, te suscribas a nuestro canal de YouTube y de paso actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. Día a día mi esposa tiene una serie que se llama Gotitas del Amor de Dios para tu Corazón, de lunes a viernes, y ella todos los días sube unos videos de compartiendo la palabra de Dios. Pensamiento con una palabra que edifica, que exhorta y que consuela nuestras vidas. También los sábados estamos trayendo este programa desde mi escritorio, y a través de Facebook Live. Los domingos tenemos un Facebook Live cada domingo, donde traemos y exponemos la palabra y oramos por el pueblo. Así que te invitamos que nos sigas en nuestras redes sociales a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Caminando en el Propósito de Dios. Gloria a Dios. Si tienes necesidad de oración, abajo en la parte de los comentarios, escríbenos. Queremos orar por ti. Queremos orar por tu vida. Queremos orar por tu casa. Queremos orar por ese trabajo que necesitas. Queremos orar por salud para tu cuerpo. Queremos orar por salud para tu mente. Queremos orar por ti. Queremos bendecir tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido tu hermano William Figueroa para nuestro canal de YouTube, Caminando en el Propósito de Dios, en otro programa más desde mi escritorio. Que tengas un excelente día.